Buenas noches, amados hermanos y amados amigos. En esta noche te traigo un mensaje de parte de Dios que Dios me reveló. Anoche, yo no pude dormir en toda la noche. El Señor varias veces me despertaba y me dio este mensaje para que le diera al mundo entero. Miraba que venía una gran oscuridad a la tierra, miraba grandes tinieblas que venían en la tierra, miraba que venía juicio, miraba que venía muerte, este, miraba que como en el 2020 que encerraron al mundo, miré que venía otro encierro a la tierra, miraba que a unos hombres militares, miraba que andaban a las personas vacunándolas, como en el 2020 que las miraba que las andaban vacunando a las personas. Y entonces miraba que entraban en las iglesias, y entonces miraba que los hermanos les decían a la gente que se vacunara. Y entonces miraba que los jóvenes se vacunaban, miraba que los jóvenes los vacunaban, y miraba que los jóvenes desfallecían, caían muertos en las calles, los miraba que se desfallecían. Entonces yo les decía a la gente de que no se vacunaran, porque eso tenía nanotecnología, tenía nanorobot, nanocristales, y que provocaba, provocaba muerte, y entonces yo miraba todo oscuro, todas las calles, miraba a las personas, pues de que las personas donde quiera, en todas partes del mundo, las estaban vacunando. Entonces, miraba que a todas las personas que iban a reducir la población mundial, que venía muerte a la tierra, que esas vacunas provocaban la muerte, pues miraba que provocaban la muerte. Y entonces miraba de que provocaban enfermedades a las personas, les provocaba muchas enfermedades como demencia. Esa vacuna les comía el cerebro a las personas, les carcomía el cerebro, y entonces las personas miraba que quedaban en tiniebla, en oscuridad, les dañaba la glándula pineal. Esa vacuna les dañaba la glándula pineal. Y entonces miraba que había mortandad en toda la tierra. Y muchas veces, hermano, amigo, he visto que viene esa oscuridad, una gran oscuridad en la tierra. Miraba que venía una gran oscuridad. Miraba, miraba que venía gran oscuridad a la tierra, hermano. Y quiero, hermano, quiero, hermano, decirles que el día del Señor, que el día del Señor está cerca, que el tiempo del fin viene pronto, viene ya, que viene guerra, viene terremoto hacia la tierra. Hace unos días, yo miré, hermanos, de que miraba que encerraban de vuelta a las personas, encerraban el mundo, y que había hambre. Soñé que miraba yo que las personas, miraba que buscaban en las basuras. Hasta yo pues me miraba que yo buscaba así en la basura, comida, porque venía hambre. El anticristo, la bestia, había provocado hambre para que la gente se pusiera la marca de la bestia, para que se pusiera la marca de la bestia.
Entonces, habían provocado hambre en la tierra y le decía a las personas que no se vacunaran y miraba que a los niños los iban a vacunar y miraba que a los niños los vacunaban y todos los niños se morían, caían desfallecidos, caían muertos. Y entonces yo les decía a las personas que no se vacunaran, que no se vacunaran porque eso le iba a provocar que iba a provocar cáncer, provocar llaga, úlceras malignas, porque miraba que todas las personas que se vacunaban y las personas que se marcaban, pues miraba que las personas que se vacunaban se morían, miraba que las personas que recibían un chip en el cerebro, el cerebro les quedaba en gran tiniebla, se les apagaba el cerebro y las personas ya no eran humanas, sino que eran zombies. Este, las personas se comunicaban telepáticamente, ya no eran humanas. Y miraba que las personas eran atormentadas día y noche. Miraba que las encerraban a las personas y que el mundo se quedaba encerrado. Miraba que venía una guerra a nivel mundial, miraba que venía una guerra al mundo y miraba que venía un gran terremoto a nivel mundial, miraba que la tierra se partía en dos y después se partía en tres y que se miraba un montón de fallas en toda la tierra. Miraba que en las casas entraba un ejército, un ejército, el ejército de la bestia, del anticristo. Miraba a esos terroristas, todos los terroristas enemigos de Israel, miraba que entraban en las casas y mataban a los jóvenes, mataban a los hombres, les disparaban así a sangre fría. Miraba que entraban en los hogares, entraban de casa en casa en los hogares y miraba así gran oscuridad, gran tiniebla que venía en toda la tierra y la gente corría, la gente miraba que corría de un lugar a otro y miraba a las mujeres que lloraban por sus maridos, lloraban por sus hijos, pues venía una gran oscuridad a la tierra y miraba que se llevaban a la gente, se las llevaban a la gente, a las mujeres las secuestraban, se las llevaban y las desaparecían a otro grupo de personas, las secuestraban y hacían que adoraran la imagen de un hombre que salía en las pantallas de televisión, un hombre chino de China y que le cantaran, y cuando las personas le cantaban, a ese hombre de China, que era un hombre chino, miraba que las personas tragaban todo el veneno, tragaban veneno y respiraban veneno, y las personas se desaparecían. Te les daban un chip y les daban una puntuación del 1 al 10 para que las personas se montaran en los autobuses, pudieran tener y acceso a los autobuses y poder vender y comprar. Pero las personas se desaparecían, pues se morían. Miraba que la tierra quedaba vacía y desolada como un gran campo verde. Miraba que las casas quedaban vacías. Miré que las personas en las casas, las que solo las miraba que quedaban vacías, pero miraba que en las casas tenían un árbol de Navidad, pues habían celebrado las personas la Navidad. Así que, amados amigos y hermanos, no celebren la Navidad, porque la Navidad es satánica, porque la Navidad, a través de eso vienen los juicios a la tierra, a través de la Navidad, porque esos es algo satánico, son ídolos, una celebración satánica, es un rito satánico la Navidad, donde celebran a Nimrod, que fue el primer anticristo de la tierra, el que hizo la torre de Babel, y Nimrod y Semirami es la diosa del cielo, donde Dios prohíbe, ¿verdad?
que celebren a la diosa del cielo porque es un rito satánico y por eso viene juicio, por eso viene juicio a la tierra, donde va a haber hambre, viene oscuridad, viene pestes que son provocadas por el ser humano. Esas pestes yo miraba que eran insectos, eran mosquitos, genéticamente habían sido modificados genéticamente esos mosquitos. Miraba estos mosquitos robot que picaban a las personas y las atormentaban tanto a los hombres como a las mujeres. Miraba que era una guerra, pero era una guerra contra la humanidad. Miraba que era una guerra a la humanidad. Miraba que venía otra pandemia, como en el 2020, así miraba que venía otra pandemia. Miraba que volvían a encerrar a las personas. Este, miraba que todas las personas que recibían esas vacunas, se morían los niños, los jóvenes, caían muertos en las calles. A las personas mayores les provocaba grandes enfermedades, les provocaba demencia, les provocaba hipotiroidismo y les provocaba un montón de enfermedades, les dañaba la glándula pineal. Miraba que les dañaba la glándula pineal y las personas se quedaban en oscuridad, en tinieblas. Ya las personas andaban como zombies, como robots. Ya las personas ya no hablaban, las personas no entendían, sino que las personas solo se comunicaban telepáticamente, pues ya no eran humanas, ya no tenían salvación. Así que miré que venía una guerra a nivel mundial, miré que venía una guerra para Europa, miraba una invasión en todo el mundo, miraba que los terroristas invadían Europa e invadían América. Miraba esa invasión que había en todas partes del mundo. Miraba que entraban y mataban a las personas en sus casas, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a todas las personas. Así que, hermano, Cristo viene ya. Es momento de buscar de Dios. Es momento, no celebren la Navidad, no celebren la Navidad, porque yo miraba que venía juicio a la tierra, miraba que venía muerte y venía oscuridad en toda la tierra. Así que, hermano, no celebren la Navidad, porque yo miraba que las casas quedaban vacías y desoladas. Miraba de que que todas las personas que celebraron la Navidad, esas personas se desaparecían, esas personas se morían. Miraba de que solo las casas quedaban vacías y solo se miraba ese árbol de Navidad. Miré que había habido un gran destello en todo el mundo, miré que se miraba un gran destello y entonces miré que contaban la cuenta regresiva, escuchaba la voz de una máquina, de una máquina que contaba la cuenta regresiva y en eso cuando contó la cuenta regresiva, miré que hubo un gran destello en toda la tierra, miré que hubo un gran destello y cuando hubo ese gran destello, hubo una gran explosión en toda la tierra y miraba que entraba el humo debajo de las puertas, de las personas, de las casas, debajo de las puertas, y las personas se quedaban muertas cuando respiraban ese humo. Miré miles y millones de personas que habían recibido la marca de la bestia, ese tatuaje cuántico y ese chip en la mano y el chip en el cerebro. Miraba ese montón de muertos en toda la tierra, miraba que había habido una gran mortandad a nivel mundial. Este, Miraba que los cuerpos habían quedado obsoletos, habían quedado deshechos. Miraba que venía una gran máquina, esa máquina miraba que destruía toda la tierra, miraba que destruía
las montañas, miraba que destruía los ríos, miraba que destruía los árboles y miraba que las personas corrían de un lugar a otro, las personas corrían queriendo huir de esa, queriendo huir, pues miraba que querían huir las personas y entonces miraba que las personas habían quedado muertas, quedaban muertas y las personas eran recogidas así con una máquina, con una pala mecánica, así como cuando recogen la basura, ustedes han visto con esas palas mecánicas. Entonces miraba una gran pala mecánica que recogía todos los cuerpos desechos, todos los cuerpos inservibles, pues que quedaban así obsoletos. Así que Cristo viene pronto, Cristo, Cristo viene ya. Miré que las naciones se habían reunido contra Israel y miraba ese ejército de la bestia, del anticristo y a todas las naciones y miraba de que Dios con su espada de doble filo, cuando que salió de su boca, miré que todos los hombres de barro, todos se miraban el montón de hombrecitos de barro que peleaban contra Dios. Y miraba de que esos hombres se hacían polvo, como cuando usted tira un puño de tierra así al aire. Entonces miraba que ellos se hacían polvos como nada. Se miraba que su carne, se hacían polvo, eran como polvos esparcidos en la tierra. Todo ese ejército de la bestia y del anticristo fue destruido, todos esos hombres de barro, todos esos hombrecitos de barro se hicieron polvo, toda su carne, su cuerpo fue esparcido como polvo. Así que Cristo viene pronto, Cristo viene ya, es momento de arrepentirse, no celebren la Navidad porque la Navidad es satánica, es un culto satánico, es adoración a dioses paganos. Cristo lo ama y Cristo viene ya. Dios les bendiga, hermanos.